Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase el día de hoy. Ya esperamos un poquito para que las otras personas se iniciaran. Sin embargo, bueno, el tiempo apremia y pues vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. La semana pasada, entonces, estábamos hablando acerca de cómo debía ser la redacción de los documentos jurídicos que tuvieran que presentar o redactar. Y pues habíamos quedado en que para la redacción de documentos jurídicos se debía evitar la redundancia, señalando entonces que no porque escribiéramos mucho, nuestro documento iba a ser más atractivo. Lo que podíamos conseguir con ello era que pues se perdiera el interés, el sentido y el propósito, ya que nosotros no escribimos para nosotros mismos, sino para terceras personas. Y lo que buscamos es atraer la atención de esta tercera persona y lograr la persuasión. Por lo que nuestra redacción debe ser persuasiva. A modo de ejemplo, pues estamos hablando de redacción jurídica.
Es importante entonces que hablemos un poco cómo debe ser la redacción de un documento jurídico. Cuando nosotros vamos al ámbito penal, la mayoría de los procedimientos penales se inician con un acta policial, con un acta de denuncia, y de allí se desprende todo el proceso penal. Cuando hablamos de un procedimiento civil, pues el mismo se va a iniciar a través de una demanda. Y pues así sucesivamente. Si nosotros vamos al ámbito penal, entonces vamos a tener cómo es el contenido básico de un acta policial. ¿Qué debe tener o qué debe contener básicamente un acta policial? Bien sea, esto es importante porque bien sea que pues vayamos a defender, vayamos a acusar, es importante que sepamos cómo debe ir redactada un acta policial, aunque no la redactemos nosotros, pero tener el conocimiento de qué debe contener esa acta policial. Entonces, la misma va a tener o debe ir estructurada de la siguiente manera. ¿Cómo va a ser esa estructura? ¿Qué debe dejar constancia allí? ¿De qué se debe dejar constancia allí? Pues de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. ¿Quién? Nombre de los oficiales actuantes del servicio, el nombre de la víctima, el nombre del imputado y el nombre de los testigos. ¿Cómo sucedió el hecho? Debemos narrar cómo sucedió el hecho, cuándo sucedió ese hecho, la hora de la realización del acta policial, la hora de los hechos, el basamento legal, de conformidad con qué basamento jurídico estoy actuando, por qué estoy realizando esa actuación, dónde, lugar de realización de esa acta policial y el lugar de los hechos. Es más o menos la estructura básica de cómo podemos redactar un acta policial. Cuando vamos a redactar un documento, pues nuestro documento también tendrá básicamente esta estructura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificarnos la cualidad por la cual estamos actuando, nuestra cualidad para suscribir ese documento. ¿A quién representamos? Debemos entonces también señalar el basamento jurídico y debemos especificar entonces el contenido de nuestro documento y para finalizar nuestro petitorio. ¿Qué es lo que nosotros queremos entonces identificar? Más o menos los pasos que pues, ya les señalé: identificar el organismo que realizó el procedimiento, la fecha de elaboración del acta policial, la debe coincidir con la fecha de procedimiento o la diligencia de investigación, la identificación del acto realizado, la hora de la realización del acta policial no debe ser la misma que la hora del procedimiento porque es imposible, y esto tenemos que tener cuenta. Cuando nosotros hagamos un escrito debemos tener en cuenta los tiempos, porque si nosotros no manejamos los tiempos, lo que podemos hacer es confundir en nuestro escrito. Identificar completamente el número de placa, la radiopatrulla, todo esto debe estar debidamente identificado. Indicar
tanto el carácter legal así como los formalismos, es decir, la base jurídica con la cual estemos. No me interrumpas, yo que no me dejas entender ni escuchar. Esto va a estar. Sí, vaya, entonces ya. Cristal, ¿tienes el micrófono encendido? Ok. Entonces, verificado entonces esto, más o menos un ejemplo podría ser en esta misma fecha, siendo las 5 horas de la tarde, compareció por ante este despacho. Fíjense, manejamos el tiempo, el lugar, el nombre del funcionario, quien estando debidamente fundamentado, es decir, su base legal de actuación, siendo aproximadamente las 4 de la tarde. Fíjense que no coincide la hora en que sucedió el hecho y la hora de la redacción del acta policial, porque es imposible que mientras que está sucediendo un hecho usted esté redactando el acta. Eso no sucede. Si las dos fechas, las 2 horas coinciden, pues entonces estamos indicando datos incorrectos, lo cual hará perder el sentido de nuestro escrito. Por eso es importante manejar los tiempos. Entonces indica, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, encontrándome en labores de patrullaje a bordo de la unidad radiopatrullera, momento en el cual, y comienza a narrar sus hechos, dejando constancia de las circunstancias de modo, cómo ocurrió ese hecho, tiempo, cuándo ocurrió ese hecho, dónde, lugar donde ocurrió ese hecho, identificando a las personas que participaron en ese hecho. Quizás podemos entonces identificar al sujeto pasivo, que es la víctima, y el sujeto activo, quien realiza la acción en contra de esa víctima. Tenemos entonces otras actas que pudiéramos redactar como actas de notificación de derechos constitucionales. Podemos redactar esas actas de la notificación de esos derechos que están contenidos en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Esto debe estar debidamente redactado con las indicaciones que ya les señalé. La identificación de quién realiza el acto, el basamento legal y pues dejar constancia de que pues se está notificando a esa persona de sus derechos constitucionales. Por ejemplo, también pudiéramos redactar el acta de entrega a la sala de evidencia de la cadena de custodia, lo cual es bien importante en un proceso porque esto nos da una garantía de que esa evidencia no va a ser manipulada por terceros y que no va a estar viciada, sino que va a estar protegida dentro del proceso. Tenemos las actas de filiación tanto de las víctimas, de los testigos, de los expertos. Y pues algo bien importante que no podemos dejar atrás ni podemos perder de vista es la ortografía. Podemos tener mucho material para redactar, pero si nuestra ortografía no es la adecuada, pues entonces vamos a dejar una imagen la cual va a estar empañada por algo que debimos haber tomado en cuenta y algo que debimos entonces procurar que se hiciera de la mejor manera. Cuando hablamos de la ortografía, se refiere al conjunto de normas que regulan la escritura. La ortografía forma parte de la gramática normativa,
ya que establecen las reglas para el uso correcto de las reglas, de las letras y los signos de puntuación. La semana pasada hablábamos de lo importante que eran los signos de puntuación, porque los signos de puntuación podían cambiar el sentido de lo que queríamos decir. Entonces, imagínense redactar un documento jurídico con todas las formalidades que debe contener el mismo y que pues le demos un sentido diferente a lo que queremos por no ser cuidadoso con los signos de puntuación. Algunas reglas básicas de ortografía, por eso yo les decía la semana pasada que era importante que pues la redacción llevara de la mano las reglas ortográficas, porque es lo que nos va a asegurar que nuestro escrito esté de la forma mejor redactada posible. En ello debemos cuidar los acentos, la manera de acentuar las palabras. Una de las normas más básicas en nuestra ortografía para poder acentuar bien las palabras, debemos primero que todo separar las sílabas y comprobar al pronunciar la palabra en qué sílaba suena más fuerte. Si nosotros nos ponemos en el ejemplo de que estamos hablando de sílaba, ¿dónde va a sonar más fuerte al pronunciar la palabra sílaba? ¿Dónde vamos a tener esa entonación más fuerte? Sílaba. Si nosotros no le ponemos el acento, va a decir sílaba, sílaba, sílaba. Pierde el sentido de lo que queremos decir. Tenemos entonces que encontramos palabras agudas y que estas palabras llevan tilde, acento, si acaban en letras tales como A, E, I, O, U, N o S. Cuando acaban en S, pero van precedidas de una consonante, entonces no se acentúa. Por ejemplo, cantará. Fíjense, termina en A, lleva tilde. Cantará. Porque si no dijera, cantara. Si yo no le pongo el acento, yo en vez de decir cantará, estaría diciendo cantara. Y cantara quizás no tiene, se pierde el sentido. Pensé se acentúa en la E. Si no llevara el acento, dijera pense. El que está leyendo dirá pense. Camión. Fíjense que termina en N. Canción. Fíjense que termina en N. La entonación está en la ON y termina en N. Cien pies termina en S. La entonación está en la E y termina en S. Burgués. La entonación está en la E y termina en S. Entonces, las palabras agudas, es decir, cuya entonación vamos a reconocer porque dan la entonación en o deben ser acentuadas en la última sílaba y pues van a terminar en A, E, I, O, U, N o S. Pendiente con eso entonces. Las palabras graves que sabemos que se acentúan en la penúltima sílaba, llevarán tilde, si no acaban en A, E, I, O, U, N o S. Es decir, lo contrario a las palabras agudas.
Cuando acaban en S, pero van precedidas de una consonante. Entonces allí sí se acentúa. Ejemplo, distraído, alegría, azúcar. Entonces, allí hay que estar pendiente de esa entonación. Las palabras esdrújulas, pues estas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan acento. Ejemplo, árabe, antibiótico, cámaras. Palabras sobre esdrújula. Siempre van a llevar tilde las palabras sobre esdrújulas. Ejemplo de ello, apréndetelo cálidamente, guárdame. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien. Ok. Vamos entonces a continuar. Las palabras monosílabas o monosilábicas no llevan tilde, pero existen algunas excepciones, tal y como es el caso de los pronombres interrogativos. Es decir, cuando tenemos pronombres interrogativos, estas palabras monosílabas van a llevar acento. Como por ejemplo, ¿qué has comido hoy? Ese que va a llevar acento, que siempre se acentúan. Vamos a ver el uso de la B, la bidental y la B labial. Siempre se escribe B antes de L y R. Por ejemplo, dobla, brazo. Siempre se escribe B después de consonante o si está al final de palabras. Por ejemplo, club, obtener. Siempre se escribe B en los verbos que acaban en vir, a excepción de vivir, hervir, servir. Por ejemplo, abrir, descubrir. Siempre se escriben con B cualquier tiempo verbal de los siguientes verbos, como beber, deber, caber, saber y haber. Siempre se escribirán con B las terminaciones aba, abas, abamos, abáis y abán, de los tiempos de la primera conjugación. Siempre se escribe con B los adjetivos que acaban en abo, aba, evo, eva, eve, ivo, iva. Por ejemplo, longevo, nueva, esclavo. Siempre se escriben con B las formas verbales que acaban en olver. Por ejemplo, envolver, absolver. Esas van a ser con B, labidentar. Siempre se escriben con B, es decir, la B pequeñita, las formas verbales de aquellos verbos que no tienen ni B labial ni B labidental. En el infinito, por ejemplo, el verbo ir, cuyas formas verbales son voy, vamos o vas. Siempre se escriben con P aquellas palabras que comienzan por vice, vi o vis. Por ejemplo, virrey o vizconde. Es importante que tengan esto presente, es muy importante porque en el nivel que nosotros estamos, cometer errores ortográficos
pues dan una muy mala imagen y una muy mala presentación de nosotros. El día de ayer estaba en una universidad de aquí de Venezuela. Yo doy la materia de metodología de la investigación en la especialización de ciencias penales y criminológicas. Y pues estaba corrigiendo unos trabajos de grado y una persona iba a escribir algo como ser, hacer, pero ese hacer es de, no de hacer, de elaborar, sino de ser de la persona. Y lo escribió como hacer con H, como de el modo de hacer algo. Y pues eso le cambió totalmente el sentido de lo que quería decir, además de que denota que esta persona no se interesó ni siquiera por redactar bien lo que o escribir bien lo que quería decir. A este nivel, como lo es ya una especialización, tener aunque sea un error ortográfico es grave. Da pudiéramos decir, un mal aspecto de la persona que realiza el trabajo. Entonces, por eso es que es bien importante cuidar esto de la ortografía, que aunque pensemos que es algo que no es importante, que ya lo vimos en primaria, pues la realidad es que hay personas que están en niveles superiores y aún no dominan la ortografía. Yo con esto no quiero decir que todos somos humanos, todos podemos tener un lapsus mental a la hora de escribir algo. No estoy hablando de que estas realidades no existen, de que somos perfectos, no estoy hablando de esto, sino que es importante que tomemos en cuenta todo esto porque no estamos redactando una cartica de amor. Y si así fuera, cónchale, imagínense que el que le está redactando una carta a la novia y cuando la novia ve, oh, tiene errores ortográficos, pues ya quizás no va a ver a la persona con los mismos ojos de amor que la podía estar viendo. Quizás sí lo quiera y lo ayude. Tenemos entonces por qué cuando queremos hacer una pregunta, porque cuando vamos a dar una respuesta, porque vamos a dar una respuesta, porque vamos a afirmar algo. ¿Por qué? Siempre se usa cuando hacemos una pregunta. ¿Por qué me has llamado? Ese por qué se acentúa. ¿Por qué? Se usa para dar una explicación, para dar una respuesta. Porque quería hablar contigo. No lleva acento. ¿Por qué? Se utiliza como sustantivo. El porqué de las cosas. Ejemplo, ya tienes un porqué para vivir. Porque se usa cuando queremos sustituir a los, que, el, cual, la cual. Este es el vestido por el cual discutían o por el que discutían. Por ese motivo es por lo que llegó tarde. Fíjense algo. Por ese motivo es por lo que llegó tarde. Nos estamos refiriendo a otra persona. Por ese motivo es por lo que llegó tarde. O sea, yo, por ese motivo, si yo no le pongo ese acento de llegó tarde,
Entonces, no estoy diciendo que fue otra persona que por un motivo u otro haya llegado tarde, sino que por ese motivo es que llego tarde. Es decir, que yo llego tarde. No, yo no llegué tarde. Fue fulano. Sí, pero tú dijiste que por ese motivo era que tú llegabas tarde. No fue lo que quise decir. Vean lo importante. La doble R y la doble R. Cuando encontramos una R que se pronuncia fuerte y además entre vocales, es cuando usamos la doble R. R. Por ejemplo, guerra o perro. Otro uso de esta doble R es cuando tenemos un prefijo antes de una palabra con R, como por ejemplo, infrarrojo, vicerrector, contrarréplica, que van con una sola R cuando se escriben sin el prefijo. Rojo, rector, réplica. Entonces, si tenemos un prefijo, doble R. Si no tenemos el prefijo, R. El uso de la H que tanto problema ha dado, porque la H es muda. ¿Cómo vamos a saber cuándo lleva H y cuándo? Un momentico y ya estoy con ustedes. Un momentico. Ok, continuamos entonces. El uso de la H. ¿Cómo saber entonces si esa señora H es muda? ¿Cómo sabemos cuándo debemos utilizar la H? La H siempre se coloca delante de los diptongos, es decir, gua, fue y uí.
En este caso, debe tener en cuenta que la posición del diptongo es indiferente. Es decir, puede aparecer al principio de la palabra o en el medio de ella. Algunos ejemplos de esto: la palabra hueso, ahuecar, huir. Estas palabras llevan H. Cuando una palabra empieza con la letra IE o IA, siempre se escribirá con H. Ejemplo, hiena, fíjense que comienza con IE, hielo, hiato, comienza con IA. Entonces, allí lleva una H. Se escribe con H todas aquellas palabras que empiezan por y se encuentran seguidas de una vocal. Por ejemplo, humanidad, humo, humeante. Algunos de los verbos que más usamos en nuestro idioma, es decir, en el español, se escriben con H. Haber, hablar, hallar. Y pues esto da un poco de cuando nosotros estamos hablando de haber, cuando estamos hablando de hallar, entonces no sabemos cómo va escrito. Entonces, ese hallar de encontrar, ese hallar sí, pues, del encontrar o haya. Algunas palabras que empiezan por ex, pues entonces llevan intercalada la H, como por ejemplo, exhibir, exhumar, exhausto. Nosotros vamos, en nuestra profesión, vamos a hablar sobre exhibir, de la exhibición de documentos. Entonces, sí, no le ponemos la H, entonces vamos a quedar muy mal. Exhumar. Algunas de las interjecciones más comunes se escriben con H. Estas pueden colocarse al principio o al final. ¿Qué serán esas interjecciones? Cuando decimos hola, hurra, o, palabras que nunca se escriben con H. Nunca vamos a escribir con H las palabras que comienzan por ALB o ALB. Por ejemplo, albaricoque, alveja, Álvaro. Palabras que empiezan por exo, siempre y cuando este haga referencia a fuera. Ejemplo, exorcista, exótico. Entonces, hasta aquí la parte de lo que es la ortografía, que para mí era muy importante que ustedes la tuviesen presente, porque esto le iba a dar una buena impresión e iba a ser entendible escrito, el escrito que ustedes pues iban a presentar, a bien presentar por ante un organismo de legal. Cualquier escrito de contenido legal. Entonces, para poder seguir y seguir avanzando, ¿tienen alguna pregunta referente a la ortografía?
pregunta. Creo que entonces vamos bien. Vamos a hablar entonces acerca de la redacción judicial. La redacción judicial. ¿Cómo debe ser esa redacción cuando estamos a nivel o estamos en el área judicial, en la administración de justicia? Nos encontramos entonces que la redacción judicial es una actividad compleja y para ejecutarla con eficacia debe seguirse un proceso de 3 pasos. Este proceso que lleva consigo 3 pasos. Este proceso que lleva consigo 3 pasos implican diversos conocimientos y habilidades. Parece un proceso tortuoso, complicado y lento. Ya va, dime un momentico. Parece un proceso tortuoso, complicado, lento, pero su ejecución con atención y cuidado, más que un obstáculo, es una herramienta útil para alcanzar mejores resultados en menos tiempo. Ciertamente, la redacción es un proceso de ensayo y error. Es un proceso de ensayo y error y por lo tanto, al ser un proceso de ensayo y error, necesita y amerita práctica. Como yo les decía en clases pasadas, gracias a la informática se puede dedicar tiempo a planear, escribir y revisar plantillas de los escritos o argumentos más comunes y posteriormente emplearlas en la redacción de las distintas resoluciones. Lo que nosotros llamamos formatos. Sin embargo, en el ámbito jurídico no hay un formato como o lo que nosotros podamos pensar, que simplemente es llenar un formulario y que no tenemos que hacer ningún esfuerzo intelectual. No es tan así. No es solo hacer llenar un formato sin hacer el más mínimo esfuerzo intelectual, porque esto llevaría a que no se realice de una forma adecuada y que no se sustente y que, y esto lo traigo a colación porque a modo de chiste, algunos dicen que todos nos creemos abogados. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, yo soy abogada, pero hay muchos que se creen abogados hasta que tienen que redactar, fundamentar y motivar. Por eso es que no es simplemente llenar un formato, no es simplemente, sino que es adaptar ese formato al problema. No sé si logro, ya va, porque es que me está pegando el sol, no sé, de repente comenzó a ponerse fuerte. Entonces, bueno, adaptar el formato al problema
y no adaptar el problema al formato. Es decir, que nosotros podemos utilizar un formato, pero que a ese formato le vamos o ese formato lo vamos a adaptar a un problema y no al revés, porque si ese problema lo adaptamos a un formato, simplemente encasillamos nuestro problema a un formato sin fundamentación, sin motivación, lo que tendrá como consecuencia que el mismo no sea coherente y que no sea persuasivo. La estructura formal de una sentencia, fíjense que hace rato hablábamos acerca de la estructura formal que debía tener un acta policial, pues la estructura formal que contiene una sentencia, vamos a encontrar entonces los datos de identificación, datos necesarios de identificación del asunto, el encabezado, el lugar, la fecha, resultando hechos relevantes que constituyen los antecedentes, considerando razones que sustentan las distintas decisiones, tanto de carácter procesal como técnico y de fondo. Puntos resolutivos, es decir, el sentido del fallo, su dispositiva, el pie de la sentencia, leyenda con la que concluye la sentencia, y voto particular o concurrente en su caso. Es decir, si alguien salva su voto porque no está de acuerdo con esa decisión, o tiene una decisión en contrario. Y pues entonces va a señalar cuál es su punto en contrario. Las reglas fundamentales para redactar una sentencia, nosotros tenemos que para redactar una sentencia se debe atender a 7 reglas fundamentales que bien se pueden expresar como calidades que deben reunir el texto judicial. La corrección, lo cual yo les dije que era importante, la claridad, la concisión, la unidad. Sencillez, adecuación y estilo forense, porque estamos hablando del ámbito jurídico y pues debe tener una técnica legislativa. La corrección tiene que ver con la calidad del texto que consiste en que se ajuste a las reglas del español, es decir, al conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado recto. Los textos normativos de las academias de la lengua española son la ortografía de la lengua española, la gramática de la lengua española, el diccionario de la lengua española y complementariamente el diccionario panhispánico de dudas. Entonces, por eso este diplomado va de la mano con la ortografía. No podemos hablar, es imposible hablar de redacción si dentro de la redacción no va inmersa la ortografía. La claridad, que tiene que ver con la comprensión fácil del mensaje que se pretende transmitir, implica diversos aspectos como los ortográficos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, argumentativos. Para redactar con precisión resulta indispensable el conocimiento del lenguaje común y jurídico. Sin embargo, debe estar desprovisto del lenguaje común porque le debemos dar un formalismo. Entonces, el léxico, el lenguaje a utilizar en esta redacción debe ser el lenguaje jurídico. La concisión consiste en la brevedad y economía de los medios en la expresión de las ideas con exactitud. Toda sentencia debe tener exclusivamente las razones y palabras necesarias y suficientes para justificar la decisión judicial, pero no menos.
Por tanto, deben evitarse los comentarios, digresiones, palabras y expresiones innecesarios. Se debe evitar los rodeos inútiles, las redundancias, palabras, locuciones adverbiales. Tenemos entonces la unidad. Se requiere que el secretario organice sus argumentos antes de escribir, luego al escribir respete ese orden y estructure sus párrafos y oraciones de tal forma que el lector capte la secuencia de los argumentos. Ustedes dirán que el secretario, y no es el juez quien realiza la decisión. Ciertamente es quien toma la decisión, pero sabemos que el juez tiene un equipo que pues lo ayuda en la organización de todos esos argumentos y de toda la documentación. La sencillez, manifestar las ideas de una manera llana, esto es sin exponer más de una idea al mismo tiempo y sin emplear términos ni formas de construcción rebuscadas, afectadas o rimbombantes. Adecuación. El uso del lenguaje debe ser idóneo, ya nosotros lo acabamos de ver, para que la disposición contenida en la sentencia se comprenda con facilidad y responda a la autoridad e imperio del juzgador. Se debe explicar expresiones tales como se recomienda. Es una lástima en que en casos como este, la impericia del abogado, porque estamos utilizando términos despectivos. Entre otras, el juzgador pudiera ordenar, amonestar, apercibir, imponer y además debe evitar cualquier expresión que ponga en tela de juicio su independencia y su profesionalismo. Debe respetar el decoro, la majestuosidad de su cargo y la ética profesional. El estilo forense. Dentro del estilo forense existen ciertas reglas impuestas por la ley o la costumbre, que deben ser respetadas en la redacción de documentos y resoluciones. Estas son, entre otras, las expresiones que se emplean al principio de los párrafos: vistos, resultando, considerando, el uso de los verbos y la manera en que se citan los preceptos legales y jurisprudenciales. Esto con la búsqueda de que pues se sustente estas decisiones. Vicios técnicos estructurales en la redacción judicial. Fíjense que para la semana que viene nosotros vamos a hablar acerca, y yo les voy a dar de forma práctica, cómo redactar una apelación. Cuando la sentencia tiene vicios en la redacción judicial, esto pudiera ser atacado. Entonces, dependiendo del ámbito en que nos encontremos, pues debemos estar pendientes porque o nos pueden atacar nuestros escritos o nosotros podemos buscar la forma de atacar esos escritos si no son nuestros. Las resoluciones son oscuras porque se redactan con abuso de estructuras complejas, oraciones extensas, subordinación de oraciones, incisos, gerundios. Si las sentencias no son de fácil entendimiento, porque no, las partes pudieran pedir una aclaratoria. Está dentro de la ley pedir una aclaratoria. Esta aclaratoria tiene un lapso de tiempo para solicitar esa aclaratoria en virtud de que pues la decisión es confusa y pues las partes requieren que se les aclare. Bueno, ese solicitar de esa aclaratoria va a tener una forma de redactarlo. Imagínense que la sentencia no se entienda y que usted al pedir la aclaratoria tampoco sea claro en lo que va a pedir. Entonces va a ser muy confuso.
Esa aclaratoria se puede solicitar dentro de los 3 días siguientes a la publicación de esa decisión. Entonces, no debemos entonces recurrir al léxico jurídico, no es pretexto para redactar de manera confusa, sino que pues esto debemos utilizarlo es más para que se busque la comprensión. Entonces, las características de la comprensión: máxima de cantidad, proporcione toda la información que sea requerida, pero no más. ¿Por qué? Porque puede caer en ultra petita. Máxima de calidad: no redacte algo que crea que es falso, ni aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. Pudiéramos entonces caer en una simulación de hecho punible. Máxima de relación: sea pertinente, es decir, vaya al grano, no dé tanta vuelta, no dé tanto rodeo. La máxima de modo: sea claro, evite ser oscuro, ambiguo o prolijo, proceda con orden. Principales causas de oscuridad de un texto: factores relacionados con la selección y el orden del contenido. Se requiere información y orden, por lo tanto, se debe conocer el asunto, pensar en el destinatario, elaborar un esquema. La falta de claridad de errores ortográficos o la falta de claridad por errores ortográficos. Deficiente uso de letra. En muchas ocasiones, el cambio de una letra en una palabra cambia su significado y entorpece la comprensión de un texto. Lo que hemos venido hablando. Por eso es tan importante las normas de escritura. Deficiente acentuación. El uso de la tilde puede variar el significado de las palabras, tal y como los ejemplos que yo les acabé de señalar. Pudiéramos decir que alguien llegó tarde y que si no le ponemos el significado, damos a entender que somos nosotros quienes llegamos tarde. Imagínense decirle eso al jefe. Deficiente puntuación. Un error en la puntuación cambia el sentido de un enunciado. Falta de claridad por deficiencias sintácticas. Separación de las ideas de su enlace natural. Tenemos entonces la claridad de un escrito puede perderse si las ideas no se expresan de acuerdo con la proximidad. Esto es, si se alejan las que tienen relación estrecha o se aproximan las que tienen relación lejana. Ubicación de los pronombres relativos y personales. Los pronombres relativos: quién, qué, quién, cuyo, y los posesivos: su, sus. Deben estar cerca de su antecedente, sustantivo al que sustituyen. Cuando haya peligro de confusión, es preferible no usar pronombre. Abuso en oraciones subordinadas. Esto dificulta la delimitación de las ideas y propicia la construcción de enunciados extensos que permiten la claridad del escrito. El abuso de frases incidentales. Hay que evitar explicaciones innecesarias. Son muestra de una explicación desordenada y pudiera acarrear ultra petita. Es decir, señalar más de lo que se nos pidió. Decidir más allá de lo que se nos solicitó. Abuso de la denegación. El empleo de adverbios que impliquen una negación entorpecen la comprensión. Ejemplo: de ningún modo puede concluirse que no se obstaculiza la no procedencia del amparo.
Ubicación incorrecta o abuso del gerundio. Falta de claridad en las palabras empleadas, uso incorrecto de los demostrativos, es decir, ese, este, aquel, con sus variantes de género y número. Debe atenderse a la proximidad o lejanía de su antecedente, el empleo de términos o expresiones ambiguas. Debe evitarse que un texto admita más de una interpretación, porque entonces allí nos van a solicitar una aclaratoria o eso pudiera acarrear una inmotivación de esa decisión, pero una inmotivación porque lo que se decidió es ambiguo. Y recordemos que todas las decisiones deben ser debidamente motivadas. El empleo de términos vagos, no es justificado emplear términos vagos. Si se puede manifestar la idea con datos precisos, afectación grave, orden público, la máxima diligencia, muy alto, un gran porcentaje, etcétera. O algo muy vago como a veces algunos autores consideran. ¿Quiénes son esos? Eso es algo muy vago. La mayoría de la gente, eso es algo muy vago. Cuando nosotros estamos dentro del ámbito jurídico, todo debe ser debidamente reseñado. Conceptos gramaticales, oraciones y enunciados. Categorías gramaticales. Por su función gramatical, las palabras se clasifican en categorías gramaticales, las cuales sirven de base para formar las oraciones. Estas son los sustantivos o nombres y verbos. A partir de ellas se necesitan complementos y modificadores para las estructuras más complejas. Sustantivos o nombres propios y comunes, artículos determinados e indeterminados, adjetivos calificativos y determinados. Aquí pronombres, que son los verbos copulativos, impersonal, perífrasis verbal. Tenemos los adverbios, las preposiciones y las conjugaciones. La gramática, el arte de hablar y escribir correctamente un idioma. La ortografía, parte de la gramática que enseña a escribir correctamente. Sintaxis, que es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir palabras para formar oraciones. La prosodia, que es parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación de las letras, sílabas y palabras. La redacción judicial tiene como base la aplicación de las reglas generales de estas. Tenemos entonces las reglas generales de la acentuación que ya las vimos, entonces no es necesario repetirlo. Las reglas de uso de mayúsculas y minúsculas, eso también es bien importante. Cuando hacemos uso de las mayúsculas y de las minúsculas, palabras o frases enteras, siglas para destacar palabras, títulos, inscripciones, algunas palabras en documentos oficiales, rubros de tesis, avisos, mayúscula inicial, exigido por reglas de puntuación, es decir, después de puntos y seguido va mayúscula, ejemplo de ello, no exigidos por las reglas de puntuación como nombres propios, nombres comunes,
que funcionan como nombres como propios, mayúsculas de respeto, mayúsculas diacríticas. Las minúsculas, en todo caso, no previsto para las mayúsculas, se debe escribir en minúscula porque el uso excesivo de las mayúsculas, si escribimos algo, un texto completo en mayúscula, damos a entender que estamos gritando. Entonces, imagínense mandarle un escrito al juez en donde todo lo mandemos. Con esto le estamos dando a entender que todo lo que allí estamos queriendo decir, recordemos que la escritura es una expresión y pues por lo tanto le estamos dando a entender a ese juez que lo estamos gritando. Nominal en género y número. Verbal en número y persona. Conjugación de verbos, tenemos los simples. Presente, este tribunal estima. Pretérito, su demanda se desechó. Futuro, el agravio se estudiará. Copretérito, los actores promovían. Postpretérito, los asuntos se resolverían. Compuesto, antepresente, ellos han promovido. Antepretérito, el actor hubo alegado. Antefuturo, el tribunal habrá resuelto. Antecopretérito, él había manifestado. Antepostpretérito, él habría ofrecido. Tenemos entonces también conectores lógicos del lenguaje o marcadores textuales. Contraargumentativos, fuertes y débiles, consecutivos, aditivos, organizadores de continuidad. Es importante que usemos entonces los conectores porque a través de los conectores vamos a darle un sentido a nuestro escrito. Si nosotros vamos a hablar de continuidad, podemos entonces señalar que damos continuidad a lo que ya estamos escribiendo en párrafos anteriores o pudiéramos decir en otro orden de ideas cuando vamos a cambiar la idea. Podemos entonces de cierre por último, reformuladores, explicativos, rectificadores, de refuerzo, de evidencia. Para ellos entonces están los conectores lógicos del lenguaje. Contraargumentativos fuertes. Sin embargo, no obstante, empero, que es sinónimo también de sin embargo, con todo, ahora bien, ahora, pero aún así, en cambio, por el contrario, es decir, la Sala Constitucional señaló lo siguiente. Por el contrario, por contra, aunque, argumentativos débiles, aunque, si bien es cierto, a pesar de, pese a que, conectores consecutivos, cuando hablamos de los conectores consecutivos, hablamos de pues, así pues, por tanto, de ahí, que, por tal razón, en consecuencia, consecuentemente, como consecuencia, en esa virtud, por ende, entonces, luego, por eso, por ello. Por esa razón, por tal causa. Se concluye que, lo que significa que, lo cual implica, de manera que, se advierte que. Conectores aditivos. Y además, y asimismo, e igualmente, pero además, pero asimismo, pero igualmente, tenemos entonces también igualmente, asimismo, de igual forma, de igual modo, de una parte, por otra parte, por su parte, a su vez, encima, es más, por añadidura, incluso, inclusive,
Conectores de apertura, ante todo, de entrada. En primer lugar, por otra parte, inicialmente, para empezar, primeramente, conectores de cierre, en último lugar, finalmente, de otra parte, para terminar, para concluir, como colafón. ¿Alguna pregunta hasta hemos visto hasta ahora? ¿Cómo vamos? Quiero escuchar sus impresiones. Por el momento todo claro, profesora. Qué bueno. Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya las últimas 2 clases van a ser un poco más prácticas, porque la idea es que toda esta teoría, entonces nosotros la podamos entonces llevar a la práctica. Porque como les he dicho, es en la práctica en donde vamos a hacernos mejores en cuanto a la redacción. La redacción en todos los ámbitos, que ciertamente en este ámbito nos interesa el ámbito jurídico, pero vamos a tener esa técnica para redactar en todos los ámbitos. Tenemos entonces conectores reformuladores o explicativos, o sea, es decir, en otras palabras, esto es a saber, conectores reformuladores rectificativos, cuando decimos mejor dicho, más bien, no, nadie ha dicho tal cosa. Conectores de refuerzo argumentativo, en realidad, en el fondo, de hecho. Conectores de evidencia. Sin duda, es evidente que naturalmente, claro, lógicamente, desde luego, por supuesto, cuando nosotros utilizamos estos conectores es porque tenemos evidencia de alguna situación en particular que queremos dejar constancia de ello. Evidentemente, algo que es muy palpable y que así lo queremos hacer ver. El argumento demostrativo. Cuando nosotros hablamos de argumento demostrativo, para fundar y motivar debidamente una resolución judicial, resulta necesario argumentar, haciendo uso de las fases de que consta el argumento demostrativo. La utilidad de la lógica en el derecho radica en la búsqueda de las premisas pertinentes para justificar o aceptar una idea, auxilia en contra del autoritarismo, el dogmatismo, la evidencia subjetiva, la contradicción o falsedad formal. Los etinemas, la petición del principio de tautología no informativa o el hecho de ocultar una falta de justificación, entre otros. Es decir, nos motiva a requerir coherencia y justificación en toda conclusión. Nos ayuda a construir razonamientos más sólidos y a encontrar los errores en los razonamientos que se formulan. Un mismo planteamiento puede ser rebustecido o desvirtuado con distintos grados o niveles de argumentación, sin que ello implique la reiteración
de la idea, sino consideraciones independientes, pero no relacionadas. Tenemos entonces un argumento principal, un argumento derivado, que se deriva de ese argumento principal, un argumento accesorio, porque deviene accesoriamente de, o se desprende no necesariamente de ese argumento principal, sino del derivado, un argumento colateral. Para ello también debemos utilizar un método deductivo, es un elemento indispensable para la formulación de la hipótesis normativa o tesis que se va a sostener en el argumento demostrativo, a partir de una realidad jurídica con premisas normativas establecidas convencionalmente. Para ello se debe realizar la subsunción del caso en concreto. Es decir, a esos hechos subsumirle el derecho para poder dar o tomar una decisión. El método inductivo es el elemento indispensable para la demostración de hipótesis fácticas o de la existencia de los hechos sujetos a la subsunción, de la concatenación de inferencias, circunstancias o indicios. Fíjense que no siempre vamos a tener los hechos o vamos a poder demostrarlo con pruebas, sino que podemos hacerlo a través de los indicios. Todos aquellos que concatenados uno con otro, entonces podemos darle valor probatorio. Con ello se llega a la demostración de los hechos. Para ello debemos tener el silogismo jurídico hipotético, que es la operación lógica mediante la cual se realiza esa subsunción del hecho con el derecho. Se utiliza la fórmula siguiente: término medio, supuesto jurídico o conducta regulada en la ley; término menor, caso o hecho concreto; término mayor, consecuencia que la ley atribuye a la conducta regulada. Entonces, esa subsunción le vamos a hacer el hecho, el derecho, y cuando ya haya una decisión, la consecuencia jurídica atribuida a esa conducta. Respecto a dicha figura, que corresponde al silogismo jurídico, existen dos reglas particulares. La primera nos indica que no se puede construir un silogismo con la premisa mayor particular, y la segunda establece que la premisa menor solo puede ser afirmativa. En cambio, la mayor puede ser afirmativa o negativa. Tenemos entonces frases del argumento demostrativo. Con ello entonces tenemos la proposición que debe ser demostrada. Es infundado, es fundado, es inatendible, es inoperante, es improcedente, se actualiza una causal de sobreseimiento, etcétera. Una causal de sobreseimiento, tenemos que el sobreseimiento cierra total o parcialmente una causa. Porque yo hablo de un total, porque si es un sobreseimiento definitivo, este va a dar por concluido ese proceso. Y si es provisional, ese sobreseimiento es provisional, va a cerrar la causa de forma temporal. ¿Por qué? Porque si surgen nuevos elementos, esta causa puede ser
reaperturada. Planteamiento de la cuestión. Aduce en esencia que expuso sustancialmente, que manifestó el actor como agravio, que plantea en su demanda, etc. La enunciación de la tesis que va a sostener. Asiste la razón. Cuando ya el juez va a decir, va a afirmar que le asiste la razón, es decir, a quien demandó le asiste la razón. O, por el contrario, no le asiste la razón. Ahí hay una refutación. Y entonces pudiera decir, no le asiste la razón, ya que en los casos en que, y pues da su argumentación jurídica. Tenemos entonces proposición normativa de que se partirá para demostrar la tesis, en efecto, de conformidad con el artículo dispuesto o de conformidad con lo dispuesto en el artículo, y pues señala el articulado, porque debemos recordar que se debe invocar el precepto jurídico. En efecto de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos, se desprende que, en efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia, se ha establecido que, en efecto, no obstante que el Código de la Materia no regula propiamente este supuesto fáctico, mediante la aplicación analógica, y fíjense que esto pudiéramos utilizarlo en el procedimiento civil, quizás mercantil, pero no en el procedimiento penal, porque el procedimiento penal no admite analogía, sino que se ciñe al principio de legalidad. Todo debe estar debidamente normado en la ley, porque no admite la aplicación de la analogía. Ustedes me preguntarán, ¿y qué es la analogía? Es dar un tratamiento igual a un caso parecido. Algo así como que, yo tuve un caso como ese. No está encuadrado en la ley, pero vamos a darle el mismo tratamiento porque es un caso parecido. En el proceso penal esto no se puede hacer, no admite la analogía. Razón mediante la cual la tesis es inferida del fundamento de la demostración. Una vez dilucidado lo anterior, se parte del supuesto de que, premisa mayor, en el asunto que se analiza con los medios de prueba aportados, quedó o no quedó acreditado que tales probanzas tienen o no tienen valor probatorio pleno. Esto cuando se está valorando las pruebas. Atento a lo dispuesto en el articulado de la ley general, entonces aquí estamos en la premisa mayor, porque nos estamos yendo a lo estipulado en la ley. En consecuencia, en conclusión, y pues se da por finalizado. Les pregunto. Ustedes, ahorita estamos viviendo una era en que pues quieren sustituir a los humanos con robots. Esta sustitución de las personas por robots. ¿Qué opinión les merece a usted? ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Y qué opinión merece en cuanto
a la redacción por parte de un juez, ¿qué opinión les merece en cuanto a que un juez sea sustituido por un robot? Que ese trabajo intelectual que realiza un juez sea sustituido por un robot. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿quién me contesta la pregunta? ¿Qué piensan de que la labor intelectual que realiza un juez en cuanto a motivar, a redactar, motivar y argumentar su decisión pueda ser sustituida por un robot? Hola, buenos días. Es de Buenos mi días. pensar y mi opinión muy personal de que la tecnología hay que utilizarla de la mano con la experiencia de los profesionales idóneos. O sea, hay que saber utilizarla, mas no reemplaza la experiencia de los idóneos y demás. Ajá, muy bien. Opinión. Ajá. Buen día, profesora, compañeros, saludos. Mi pensar en cuanto a esa pregunta sería un poco incongruente, no tanto en la labor judicial, Ah, querer reemplazar a una ok. persona y cuestionar su capacidad de decisión, ya sea instantánea o a largo plazo, reemplazarla por una máquina, no tanto en lo judicial, sino en otras áreas que también ya se ha empezado a implementar. No, la tecnología sí es buena, pero no creo que sería lo correcto dejar eso al 100% en manos de máquinas. Ah, ¿qué, qué más tiene? ¿Quién más quiere aportar? ¿Alguien más quiere aportar? Ok, les voy a buscar algo para que entonces veamos algo acerca de ese punto.
Ok. La llegada de con la llegada de la pandemia del COVID-19, pues entonces tuvimos que adaptar nuestra realidad a la tecnología. Y pues entonces, adaptando nuestra realidad a la tecnología, comenzamos a hacer o a utilizar estos instrumentos tecnológicos para poder seguir consagrando o dándole continuidad a la tutela judicial activa. Esto nos pudiera haber llevado a pensar en algo que se llama la jurimetría o el resurgimiento de la jurimetría. ¿Alguien sabe qué es la jurimetría? Jurimetría. Tiene que ver algo con inteligencia artificial. Hola, es una herramienta digital Ajá. que permite conocer cómo actuarán los profesionales en un procedimiento judicial. Ajá. Esa disciplina tiene como propósito la posibilidad de la sustitución del juez por una computadora. Actualmente, o lo llaman actualmente por un programa o un juez robot. Por los momentos, esto no es aceptado por gran parte de los estudiosos, simplemente porque a través de la jurisdicción se emana una sentencia. El juez tiene la potestad de administrar justicia. Eso es jurisdicción, esa potestad de administrar justicia. Y pues no es simplemente, fíjense que nosotros hablamos sobre los formatos, pero que los hechos los debíamos ajustar a un formato y no un formato, adaptarlo a el hecho. Para esto tenemos al mejor candidato, que es un ser humano, porque este tiene sentido racional. Con ello puede hacer interpretaciones lógicas, interpretaciones que van
no solamente a utilizar la lógica, sino que van concatenadas con la lógica jurídica y que va a llevar a la resolución de una sentencia llena de o buscando, lo que busca con esa sentencia es la interrelación de la paz y la justicia. Sin embargo, con la inteligencia artificial no vamos a tener eso, porque es necesario que se haga ese análisis, ese estudio jurídico. ¿Están en concordancia conmigo? Sí, correcto. Si la sentencia fuera un simple silogismo, pudiéramos entonces sustituirla por una máquina, pero la sentencia no va a ser un simple silogismo. Con este ejemplo, lo que quiero es hacerle ver, este ejemplo que les estoy poniendo, que no es simplemente llenar un formato, sino que es necesario hacer el trabajo intelectual y hacer la lógica o tener lógica. Por ello, entonces, antes que llevemos a la hora de realizar nuestras fundamentaciones, que lo hagamos, entonces, siguiendo cada una de las técnicas que aquí se les ha dado. Es bien sabido que los abogados, pues, tienen o usan formatos, pero es importante recalcar que no debemos adaptar los formatos a los hechos, sino los hechos al formato y utilizar la fundamentación, la motivación a la hora de realizar nuestras redacciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Preguntas? Están muy calladitos. ¿Preguntas? Ok. A modo de ejemplo, aunque esto lo vamos a ver la semana que viene, les voy a enseñar un modelo, un formato. Voy a enseñar un modelo para que más o menos nos comencemos a ubicar en lo que es
Ya voy a enseñar un modelo de una demanda, una modelo de una demanda ok, aquí la tenemos. Ok, tenemos entonces el modelo, un modelo de demanda, cómo vamos a redactar nuestra demanda. Cómo redactamos nuestra demanda. Y pues, fíjense, primeramente vamos a quién va dirigida esa demanda, dónde vamos a dirigir esa demanda, el carácter con el que actuamos, identificarnos. Es importante que nos identifiquemos. Una vez que nos identifiquemos, nos identificamos nosotros como abogado, a quién representamos y a quién estamos demandando. ¿A quién estamos demandando? Hacer los señalamientos. Es propicio indicarle al tribunal dos aspectos o situaciones, hacerle nuestro señalamiento de lo que nosotros estamos demandando, marcar los documentos que acompañan nuestro libelo de demanda, hacerlo acompañar toda esta documentación le hacemos la reseña de los hechos. Aquí están los hechos, todo lo que son nuestros hechos, para luego invocar el derecho. Fíjense, es importante que indiquemos los hechos y luego el derecho invocado. Entonces, ¿cómo vamos a invocar entonces nosotros ese derecho? A través de las normas o cómo está regulado esto en el ordenamiento jurídico. Hacemos entonces alusión a los artículos y la ley que estamos invocando
porque el juez luego hará la subsunción de esos hechos al derecho para poder decidir. Entonces, todo es la parte, todo esto es el invocar esos derechos, y nosotros también en nuestro escrito debemos subsumir esos hechos al derecho para luego finalizar con el petitum o lo que nosotros le vamos a solicitar a ese juez. ¿Cómo se lo solicitamos? Y fíjese, primero, en vista de todos los argumentos de hechos y de derechos que asisten al accionante, es decir, al que demanda, entonces le hace sus consideraciones. Primero, que decreten con lugar la demanda. Segundo, que le paguen al demandante. Fíjense el orden en que va de sus solicitudes. Tercero, solicitó la condenatoria en costos y costas. Cuarto, todo un orden. Pagarle al demandante las cantidades de dinero que ha sufrido su patrimonio. Fíjense que si nosotros solamente lanzamos esa lluvia de ideas allí sin hacerlo de forma ordenada, pues entonces el juez se va a perder entre tanto cúmulo de ideas. Quinto, entonces debemos aportar dónde se van a realizar la citación de estas personas. Por aquí está. Sexto, a los fines de que se me requiera notificar, también yo debo señalar mi dirección. Séptimo, la presente demanda persigue un propósito fundamental que es la indemnización, es decir, solicitamos la indemnización. Y por último, aunque ya lo dijimos, pero fíjense que hay argumentos que no están de más, como ya lo habíamos visto, solicitamos que se admita esa demanda con todos sus pedimentos y que se sustancie y se tramite conforme a derecho para que se declare con lugar. Al yo decir que esa demanda o solicitar que esa demanda sea declarada con lugar, yo estoy indicándole al juez que me dé la razón. De todas maneras, esto lo vamos a ver de un modo más práctico en las próximas clases. Vamos a entonces hasta aquí, no sin antes, pues preguntarles si tienen algún tipo de preguntas o algún tipo de comentario que quieran hacer en este momento. Preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta? Por el momento no tengo pregunta, profesora. Qué bueno. ¿Alguien más? Espero que tengan comentario. Comentario. Sí, gracias por muy interesante el impartimiento de su docencia, profesora, y por el momento no habría pregunta, todo muy claro y muy explícito. Gracias. Gracias. Bueno, entonces les deseo que tengan un feliz domingo, que aprovechen lo que queda el día de hoy. Les deseo una feliz semana que inicia el día de mañana, que tengan una feliz semana y nos vemos la próxima clase. Igualmente, profesora. Hasta luego. Hasta luego, igual para todos.